La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Liliana Ruiz es investigadora de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa. Nos acompaña vía telefónica. Liliana, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola Juan, hola Marcela y también saludos a tu auditorio. Liliana, un tema muy importante el que vamos a abordar esta mañana porque tiene mucho que ver con la rendición de cuentas, tiene mucho que ver con el origen, pero también el destino del dinero público, del presupuesto, de cómo se planea primero a través de la Secretaría de Hacienda, luego cómo se aprueba en el Congreso de la Unión y luego cómo se gasta y en muchas ocasiones cómo se malgasta y sobre todo cómo observamos nosotros como mexicanos, como contribuyentes, que las prioridades que son necesidades del pueblo, de la ciudadanía, de la sociedad, no son los mismos que las prioridades y las necesidades del gobierno. Y esto lo vemos precisamente gracias a el colectivo Peso, que está integrado por organismos como México Evalúa, en el que está también Fundar, IMCO, entre otros organismos, para que compartas con el auditorio, por favor, sobre esta reducción del gasto federal en inversión, salud y educación y la necesidad, sobre todo la necesidad de un consejo fiscal apartidista para promover la sostenibilidad presupuestal. Sí, Juan, claro que sí. Mira, como tú lo mencionas, Hacienda le propone un techo de ingresos, de gasto y de deuda al Congreso, y el Congreso debe de aprobar y revisar estas propuestas y aprobar. Entonces, nos hemos dado cuenta que el Congreso se queda muy corto en su papel. En realidad no está haciendo su papel de manera adecuada en el tema presupuestario. Y pasan dos cosas principales, Juan. Quizás pasen otras, pero hay dos principales. Una es que falta capacidad técnica en el Congreso para analizar el presupuesto, porque son temas complejos que requieren de personas técnicas que tengan el conocimiento. Y por otro lado, también los congresistas, los políticos y también el gobierno federal, ellos hay que recordar que están en un periodo por 3 años, en el caso de los diputados, y en el caso del gobierno federal por 6 años. Entonces, ellos no tienen los incentivos y no les va a preocupar si las decisiones que toman ahorita afectan a los siguientes 12 años. A ellos la visión que tienen es de corto plazo. Entonces, no toman sus decisiones basados en que a lo mejor esta deuda ahorita me va a traer un problema en el siguiente sexenio. Lo que les importa es tener más ingresos ahora para gastarlos en lo que necesitemos de acuerdo a nuestro plan de política actual. Entonces, es por eso que se necesita. Actualmente el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ya tienen centros de estudios de finanzas públicas, pero especialmente el de la Cámara de Diputados, porque es el que le toca aprobar el presupuesto, está quedando muy corto, como les decía, en su rol. Y hay una razón por la que estos centros de estudios no están proporcionando la información. Ellos son los que tendrían que hacer este análisis de largo plazo y salir a decir a los medios de lo que están proponiendo no es bueno por esto y esto y esto. Aumentar el costo a que los políticos tomen malas decisiones. Pero no lo están haciendo actualmente, y una de las razones es porque no tienen independencia de los partidos políticos. Actualmente los partidos políticos deciden quién va a ser el director de este centro de estudios de las finanzas públicas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. El director dura nada más 3 años en su encargo, tanto el director general del centro como los directores de las áreas. ¿Por qué? Porque cada 3 años que llega un nuevo partido, el partido que tiene mayoría es el que decide quién va a ser el director. Ese es el acuerdo político que hay entre los partidos, a pesar de que los lineamientos dicen otra cosa. Entonces, esa es una de las razones, Juan, por las cuales necesitamos un consejo fiscal. Y la propuesta no es crear un organismo nuevo, Juan, y eso lo quiero especificar porque de repente ha habido confusión. No estamos proponiendo crear nueva burocracia, sino utilizar la que ya existe. Estos centros que ya existen tanto en senadores como en diputados, darles las características, el diseño institucional, Juan, que requieren para que realmente sean eficaces.
Pero también es importante, Liliana, la participación de la sociedad civil organizada como México Evalúa, como Fundar, como IMCO, que año tras año hacen evaluaciones del presupuesto, del gasto público. Año tras año se escuchan esas voces que dicen, bueno, ¿por qué se reducen, por ejemplo, gastos en educación, en salud, en infraestructura, pero se incrementan los gastos en partidos políticos, en campañas, en publicidad? Y no solamente eso, sino que hasta se dan sobre ejercicios de ese mismo gasto sin que nadie le ponga un alto. Sí, Juan, exactamente. Mira, la sociedad civil siempre va a ser importante en un país, en una democracia. La sociedad civil, como tú lo dices, tenemos esa función de sonar las alarmas cuando algo no esté llevándose a cabo de la manera adecuada. Tenemos esa responsabilidad, hacer análisis serio y sonar las alarmas cuando las cosas no estén bien, como por ejemplo tú dices, en el caso de las organizaciones que trabajamos el tema presupuestario, sonar las alarmas cuando haya riesgos y, por ejemplo, cuando hay sobre ejercicios en gastos que son superfluos y que además la ley los considera no prioritarios, como tú mencionaste ahorita, publicidad oficial. O cuando detectamos que aumentan los ingresos, aumenta la deuda y sin embargo la composición del gasto y la calidad del gasto se deteriora, como tú lo mencionabas, en esta administración observamos que disminuyó el gasto en educación, el gasto en salud y el gasto en inversión física. Son gastos fundamentales para que aumente el desarrollo humano de la población y para que aumente nuestra competitividad y productividad como país. Y también, como lo mencionabas, nuestra regulación actual no legisla bien el tema de las adecuaciones presupuestarias. El Congreso aprueba una cosa y el Ejecutivo, el poder, el Gobierno federal termina aumentando los rubros de gasto durante el ejercicio. Y ahí también el Congreso se está quedando corto en su papel de monitorear que se cumpla lo que él aprobó. Y el caso más dramático ya lo habíamos platicado otro día, Juan, que tuve el gusto de estar aquí con ustedes, que es el caso del ramo 23, con 3 programas que no tienen reglas de operación y son a los que se les aumentan los recursos durante el ejercicio. Y si no tienen reglas de operación, significa que no está claro su objetivo, no hay criterios para asignar estos programas, no hay diagnóstico, no hay evidencia de que se requieran en un estado versus el otro. Entonces, Juan, el Consejo Fiscal es una cosa que existe en muchos países, es una organización que existe en muchos países y que hay evidencia internacional de que si tú tienes una institución como esta, esto genera incentivos para que haya mayor disciplina fiscal. Por ejemplo, mira, en Australia el Consejo Fiscal no nada más analiza cuánto cuesta una política pública que propone el gobierno, también analiza los programas que hacen las propuestas y los programas que proponen los candidatos, por ejemplo, a la presidencia o los candidatos a algún puesto político. Entonces, esto te genera los incentivos a que si tú vas a proponer algo, tengas cuidado con lo que propones, porque alguien lo va a estar analizando y alguien va a saber cuánto cuesta y te va a confrontar y te va a decir de dónde vas a sacar esos recursos. Y no nada más eso, te va a decir si lo que estás analizando va a tener un impacto o no va a tener un impacto. Entonces, por decirte lo que hace el Consejo Fiscal en Australia, pero muchos países tienen estos consejos y tienen una función importante en las políticas públicas y en las finanzas públicas. Evaluar si las decisiones de ingreso, de gasto y de deuda nos están llevando a donde queremos ir como país, porque actualmente, Juan, como tú lo mencionaste, no es así. Estamos charlando con Liliana Ruiz, investigadora de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa. Liliana, ¿quiénes integrarían este consejo? ¿Quién elegiría a los consejeros y cuál sería el sistema de trabajo para poder evaluarlos y poder medir los resultados? Mira, Juan, es una pregunta muy importante la que estás haciendo porque cada vez nos damos más cuenta, tanto en México Evalúa como en otras organizaciones, que es muy importante quién nombramos para que se haga cargo de las instituciones. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos la costumbre de poner a funcionarios por méritos, por experiencia, por conocimiento. Tenemos la costumbre de, lamentablemente, Juan, porque eso no nos ha llevado a ningún lado, del amigo, del carnal, lo ponemos en la institución. Y eso es, y ahí empieza el problema. Empezamos
por este tipo de nombramientos y por este tipo de designaciones a poner personas que no van a garantizar que las instituciones sean independientes y sean autónomas y hagan su labor. Entonces es súper prioritario que haya un proceso de designación muy serio en donde se asegure y se garantice que la persona que va a dirigir este centro de finanzas públicas en el Congreso sea una persona con las mejores credenciales, tanto académicas como en éticas. Lo que nosotros estamos proponiendo, todavía no hay una iniciativa aprobada en este tema, se han propuesto 3 iniciativas, ninguna se ha aprobado. Lo que el colectivo Peso propone es que sean un consejo de 5 ciudadanos notables quien seleccione y quien designe una terna o una propuesta de directores para el centro y ya esta terna se vote en el Congreso. Pero que sea un escoger muy bien a este consejo que selecciona a estas personas que van a dirigir estos centros. Te pongo el ejemplo en Estados Unidos. Las personas que son consejeras de este centro de estudios similar al que estamos proponiendo son premios Nobel en economía. Así te lo pongo, o sea, son técnicos totalmente reconocidos, de tal manera que si este técnico te dice, oye, lo que estás haciendo es una barbaridad, no es cualquier persona que te lo está diciendo, Juan. ¿Pero quién los elegiría? Es decir... Los elegiría, precisamente, este sería el proceso que nosotros estamos proponiendo, pero no está determinado. Los elegiría un consejo de ciudadanos notables. Bien. Y ese consejo elegiría una terna, y esa terna se votaría en el Congreso. Correcto. Lo cual es una excelente... lo cual es una excelente idea, Liliana. Definitivamente que debe contar con el respaldo y el apoyo de toda la comunidad nacional. El pero que yo le veo, y me gustaría conocer tu opinión, es el hecho de que tú has hablado de otros países donde funcionan estos consejos fiscales y cuyo éxito está probado al garantizar disciplina en el gasto público y efectividad del presupuesto. Sin embargo, México, tradicionalmente y ancestralmente, su clase política ha sido reacia a la rendición de cuentas y a la vigilancia ciudadana. ¿Qué pudiera garantizar que realmente aceptaran esta propuesta de ser vigilados en cuanto al origen y el destino de los recursos, si sabemos muy bien que en los mismos pues está la fuga de una gran cantidad de dinero? Porque con esto se acabarían estafas maestras, se acabarían fugas de gasto de programas sociales y una serie de cuestiones de ineficiencia y corruptelas que hay en nuestro país. Sí, Juan, mira, la verdad, tristemente en el país, lo estaban diciendo el otro día unos colegas que escuché, nos gusta la captura política de las instituciones, pero también estaba diciendo otra colega, como ya lo dije yo ahorita también, esta captura a nadie nos ha beneficiado en el país. Quizás algunos cuantos que se han enriquecido, pero nada más, Juan. Al país no nos ha llevado a ningún lado. Entonces, mira, yo te diría, no es una tarea fácil. Ahora, nosotros como colectivo Peso, por eso quisimos presentar la propuesta ahora, que estamos justamente antes de las elecciones. Esta propuesta, al menos 2 candidatos a la presidencia han dicho que están de acuerdo con esta propuesta, que fueron Andrés Manuel López Obrador y Anaya. Mid es el que ha dicho que no lo considera necesario, pero los otros 2 sí. Entonces, al menos ya se han manifestado públicamente a que sí lo apoyarían, un consejo fiscal. Y es que nosotros también como colectivo Peso lo que queremos hacer el llamado es a que independientemente de quien llegue a la presidencia, si no se resuelve el tema de gastar mejor, no va a haber política pública que funcione porque los recursos no están llegando donde tienen que llegar. Pero y si no se reforman las instituciones. Entonces, mira, Juan, evidentemente dependemos de las voluntades políticas, pero también podemos ejercer presión para que las cosas vayan cambiando y yo, por ejemplo, te diría que poco a poco, aunque es muy poco a poco y muy lento, lo hemos ido logrando, aunque es mucho más lento de lo que el ritmo que el país necesita, pero por ejemplo se logró tener la Auditoría Superior de la Federación que hace otro tipo de análisis del gasto que también contribuye a detectar esta corrupción en el manejo de los recursos. Entonces, bueno, ya lo logramos con la auditoría, no hay que perder las esperanzas de que lo vamos a lograr. Y digo, siempre hay que estar cuidando estas instituciones
para que no enfrenten, porque siempre hay el riesgo de que las quieran capturar políticamente, porque efectivamente no les conviene tenerlas. Y ahí está el rol de la sociedad civil y de los medios y de la academia y de los ciudadanos de estar sonando estas alarmas, ¿no? Es evidente que en la actual legislatura sería prácticamente imposible presentar esta iniciativa y dependerá de la siguiente hacer la propuesta. ¿No sería pertinente involucrar a los actuales candidatos a diputados y senadores para que se comprometan a apoyar este proyecto? Sí, Juan, efectivamente. De hecho, sabes que hay una iniciativa que ya se propuso en esta legislatura y no la aprobaron, la mandaron a la congeladora legislativa en el tema del Consejo Fiscal. Ahora, sí, tienes razón, ya se había presentado, no la aprobaron. Sí, esa es nuestra idea también, buscar inmediatamente cuando ya sean al nuevo Congreso, buscarlo y trabajar con ellos desde el inicio, porque quizás en el inicio los incentivos pueden ser un poco mayores a buscar cambios, a buscar reformas y trabajar en este tema. O sea, de hecho, el objetivo del colectivo Peso para todo lo que queda de este año y para el siguiente es impulsar la creación de este Consejo Fiscal. De todas las reformas que se tienen que hacer, ese es el que seleccionamos como el que vamos a estar impulsando con toda la fuerza que podamos. Sí, porque como bien lo dices, ya se había hecho la propuesta, incluso el mismo Coparmex había sugerido la creación precisamente de un consejo en el que participara la sociedad civil para darle vigilancia al origen y el destino de los recursos. Sin embargo, pues la actual legislatura hizo oídos sordos. ¿Habría la posibilidad de que la siguiente sí hiciera eco a esta propuesta? Mira, esperamos, o sea, no sé con certeza la composición todavía del Congreso ni con qué intenciones van a venir, ¿no? Pero nosotros estaríamos ciertamente buscándolos, haciendo el llamado, explicando todas las razones por las cuales se necesita. Hemos estudiado muy bien los casos a nivel internacional, la evidencia a nivel internacional, cómo funciona en otros países, qué atribuciones tienen, etcétera, ¿no? Y eso que decías también, Juan, nosotros como sociedad civil tenemos que hacer alianzas con otros sectores, por ejemplo con Coparmex, ya también nos hemos reunido, hemos hablado con muchos expertos en el tema, porque no nada más vamos a salir del colectivo Peso, que somos 8 organizaciones, sino el sector empresarial, la academia, los medios, todo un bloque de personas que estamos solicitando esto. Esto me parece muy importante, Liliana, y por eso decíamos de la necesidad de que la comunidad nacional en su conjunto apoye con toda esta propuesta, porque realmente es para la sanidad y para la higiene del presupuesto tan necesario y sobre todo para acabar con lastres como estafas maestras y fugas de recursos inexplicables. Sí, bueno, exactamente. Muy bien, pues Liliana Ruiz, investigadora de presupuesto. Permíteme, si no para acabar, por lo menos para acotar, porque también yo creo que tenemos que mesurar las expectativas de cada uno de los esfuerzos que se hacen. Y esto tiene que ver no nada más con el trabajo académico, puntual, disciplinado de las instituciones que lo están haciendo, sino también de la participación de nosotros como ciudadanos. Definitivo. Bien, Liliana Ruiz, investigadora de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Gracias, Juan y Marcela, hasta luego. Hasta luego, gracias.